En el panorama del Antiguo Testamento habíamos interrumpido por unas cuantas semanas el flujo que llevábamos de estudio en los libros históricos del Antiguo Testamento, para tomar por unas cuantas semanas los libros poéticos o de sabiduría o sapienciales, como se les dice también, a los libros que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Pero hoy vamos a volver nuevamente al estudio que estábamos teniendo en los libros históricos. Hoy es la lección número 15, o la lección número 15. Estamos en primer libro y segundo libro de Reyes. Es ahí donde vamos a estar el día de hoy. Esperamos en esta 50 minutos que nos quedan poder cubrir todo estos dos libros, que originalmente, así como primer libro y segundo libro de Samuel, eran un solo libro. De la misma manera, el libro de Reyes era también un solo libro. Así que lo vamos a ver como un solo libro nada más. Vamos a decir que vamos a estudiar el libro de Reyes. Así que vamos a tratar de cubrir esto lo más pronto posible. Y vamos a ir si traen sus manuales, pueden verlos, y si no, pues no hay problema. Vamos a comenzar. Y aquí nos aparece un bosquejo para poder estudiar el libro de los Reyes. Nos dice que como punto 1, primer libro de Reyes, capítulo 1 al 11, nos va a narrar la altura del reino. La altura del reino, es decir, cuando el reino estaba en su máximo esplendor, podemos decir en su máximo apogeo, donde al parecer todas las cosas iban, como se dice, viento en popa, iban marchando de una manera excelente, de una manera correcta. De ahí saltamos a primer libro de Reyes, capítulo 12, a segundo libro de Reyes, capítulo 17. De primer libro de Reyes 12 a segundo de Reyes 17, vamos a encontrar la historia narrada de la división del reino, donde el reino de Israel, que era uno solo, ahora, por diversas circunstancias, se divide. Y vamos a encontrar en esta narración que se vuelve el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte se concentran 10 tribus del pueblo de Israel. Y en el reino del sur están solamente 2 tribus. El reino del sur está comprendida por Judá y por Benjamín, que era una tribu pequeña, entonces fue de alguna manera absorbida, digámoslo así, por la tribu de Judá. Ellos conforman el reino del sur. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Y como punto 3 y último, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 al 25, vamos a ver la caída del reino, donde a consecuencia de sus pecados, Dios manda juicio sobre el pueblo y los llevan al exilio. Y parece que la historia perfecta que había comenzado, parece que se empieza a desbaratar, y parece que pues cosas malas van a seguir sucediendo. Pero pues vamos a tratar de desarrollar esta historia conforme vayan pasando los minutos. Así que, para datos interesantes, como ya dijimos, originalmente estos dos libros eran un solo libro. Se dice también que fue compilado durante el tiempo del exilio en Babilonia, es decir, no sabemos quién escribió a ciencia cierta estos libros. Hay diversas opiniones en cuanto a esto, pero sí se puede suponer que fueron, o que este hombre o estos hombres que lo escribieron empezaron a recopilar datos cuando estuvieron exiliados en Babilonia. Entonces, más o menos fue en
en ese tiempo. Otro dato importante: los hechos narrados en el libro van desde la coronación de Salomón como rey en el año 970 a.C. aproximadamente, hasta el exilio 400 años después de que sucediera la coronación de Salomón como rey. Los acontecimientos ocurren aproximadamente entre los años 970 a.C. y 560 a.C. Entonces, esto para tener datos pues un poco interesantes acerca de esto. ¿Cuál es el tema del libro? Ahí viene en su folleto, dice: el rey, representante del pacto, algunas veces obedece la palabra de Yahvé y el pueblo es bendecido, pero otras veces se rebela contra la palabra de Yahvé, trayendo calamidad sobre el pueblo. Finalmente, la paciencia de Yahvé se agota y su pueblo sufre las consecuencias del pacto por sus pecados. Sin embargo, a pesar de todo, Yahvé sigue fiel a las promesas que hizo a David. Entonces, vamos a ver que el rey en este libro es como un representante del pueblo delante de Dios. Creo que ya lo habíamos visto un poco en los libros de Samuel, me parece, que si el rey obedecía al pueblo, le iba bien. Si el rey desobedecía y pecaba en contra de Dios, pues lógicamente a todo el pueblo le iba mal y Dios mandaba juicio, Dios mandaba disciplina sobre ellos. Así que esto también vamos a verlo en este libro de los reyes. Cuando el rey obedece, cuando el rey camina correctamente delante de Dios, el pueblo es bendecido, al pueblo le va muy bien. Pero cuando el rey peca, el pueblo va a recibir consecuencias, va a recibir maldición de parte de Dios. ¿Y por qué suceden estas cosas? ¿Por qué es que pasa esto? Si el rey obedece, al pueblo le va bien. Si el rey desobedece, pues al pueblo le va mal. Si nosotros nos hacemos un poco la historia hacia atrás y vemos en el libro de Deuteronomio, vamos a encontrar ahí cosas bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 28. Y ahí vamos a encontrar datos bastante interesantes. Deuteronomio, que es el libro número... ¿Qué número del libro de la Biblia es? Quinto libro. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer versículo 1 al versículo 4. Deuteronomio 28, del 1 al 4. Dice así: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Aquí Dios está haciendo un pacto con el pueblo. Aquí aún no hay un representante del pueblo delante de Dios. No hay un rey todavía, no hay un juez, no hay alguien que esté representando al pueblo delante de Dios, sino aquí cada israelita se representaba a sí mismo delante de Dios. Entonces Dios les habla por medio de Moisés y les dice: si obedecen, esto va a suceder con ustedes, van a recibir bendición, sus animales van a aumentar, sus hijos van a ser bendecidos, cosas buenas van a pasar con ustedes si ustedes obedecen mis palabras, si ustedes observan y guardan mis mandamientos, si ustedes viven conforme a mi voluntad. Vamos a saltar al versículo 58
hasta el 60. Bendiciones. Luego dice el versículo 58. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas. Y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tenías temor, y no te dejarán. Entonces, en primer lugar, vemos que Dios les dice: si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes observan este pacto que estoy haciendo con ustedes, les va a ir muy bien. Van a recibir bendición, todo va a ir perfecto con ustedes. Pero, si no obedecen estas palabras que yo les estoy diciendo hoy, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Qué es lo contrario a la bendición? La maldición. Van a recibir lo contrario: enfermedades, calamidades, todo lo que ustedes temen les va a pasar si son desobedientes. Luego vemos el versículo 64. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres han conocido. Entonces, no solamente van a venir enfermedades y cosas horribles a ellos, sino que les dice: y los voy a dispersar, los voy a mandar a otros lugares lejos de la tierra prometida. ¿Y qué van a hacer ustedes ahí? Van a ir a adorar ídolos de madera, de piedra, ídolos o dioses falsos. Ese va a ser el castigo para ustedes si no obedecen mis palabras, si no viven conforme a lo que yo les estoy mandando, a lo que yo les estoy, si no observan las instrucciones que yo les estoy dando. Así que hasta este momento cada persona es responsable de sus actos. No hay un representante, no hay un profeta, no hay un juez, no hay un rey, sino cada quien se representa a sí mismo delante de Dios hasta este momento en Deuteronomio capítulo que es 28. Pero después de esto va a suceder algo. Va a entrar personajes en medio de esto. Primero fueron los jueces. ¿Recuerdan alguno de los jueces? ¿Cuál es uno de los más famosos jueces? Ese que tenía el pelo largo y bien fuerte. ¿Cómo se llamaba? Sansón, ¿no? Sansón, y hay varios más jueces. Pero de pronto el pueblo de Israel, como ya vimos en Samuel, dijeron: ¿sabes qué? ¿Cómo se llamaba el profeta? Samuel, precisamente, ¿no? ¿Sabes qué, Samuel? Ya no queremos jueces, queremos ser como los otros pueblos que tienen reyes. Así que queremos un rey sobre nosotros, queremos un rey que gobierne sobre nosotros. Y recuerdan, Samuel se puso medio enojado y medio triste, y dijeron: no, pues ya me están rechazando, ya no quieren como que tener una relación muy buena conmigo. Así que Samuel va y ora a Dios, y Dios le dice: tranquilo, Samuel, no te preocupes, ellos no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí, están rechazando el gobierno mío sobre ellos, si quieren un gobierno humano, tal como los vecinos. Así que empieza la historia de los reyes. El primer rey de Israel, ¿recuerdan su nombre? Uno bien alto, así, bien guapo parece, y cuando venía el profeta Samuel por él, como que se escondió atrás de unas, como no sé, como de algunas pacas de paja o algo así. ¿Recuerdan su nombre? Saúl, el primer rey de Israel, ¿no? Bueno, Saúl comenzó siendo un buen rey, parece, pero después empezó a desviar su corazón. Incluso trató de matar al siguiente rey, al rey que iba a suplirlo.
¿Cuál fue ese rey? David. ¿Creen que haya habido un rey mejor que David? David era un hombre, dijo, conforme al corazón de Dios, ¿no? Era un hombre como decir, híjole, las señoritas dirán, híjole, estoy esperando a mi David, ¿no? Al siervo conforme al corazón de Dios. Y muchas creo que a veces, yo tengo algunas conocidas y amigas por ahí que se quedan esperando al David. Pues no hay, ¿no? Ya no hay en este tiempo. Se han equivocado de época, nacieron en la época equivocada. Así que señoritas, no esperen a David, no va a llegar. Pero era un hombre, pues, conforme al corazón de Dios. Un rey que gobernó de una manera, pues, correcta mientras estuvo en el poder. Pero llegamos al tiempo donde David está a punto de, ¿cómo se dice?, de colgar los tenis, ¿no? Está a punto de morir David. Y necesita seguir el reinado, porque para eso Dios le da promesas a David. Le dice, ¿sabes qué, David? En este trono nunca va a faltar un hijo tuyo. Tú eres dueño, tu linaje va a ser dueño de este trono por siempre. Jamás va a faltar un hijo tuyo en este trono. Así que David está a punto de morir. Y recuerdan que nosotros estamos esperando un Mesías. Recuerdan que nosotros desde Génesis 3:15 estamos en busca de aquel que iba a derrotar a la serpiente, aquel que iba a venir y aplastar la cabeza de la serpiente. Estamos en busca de un redentor. Y por lo visto David parecía que era, pero cuando vayamos a leer donde David está a punto de morir, entonces vamos a decir, no, pues no es. David no es aquel que viene a aplastar la cabeza de la serpiente. Y entonces nos vamos a encontrar en la historia bíblica con otro hombre, con un hijo de David. ¿Recuerdan cuál es su nombre? Escribió tal vez algunos de los proverbios, posiblemente Eclesiastés, Salomón. Nos vamos a encontrar con la historia de Salomón. Así que vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a primer libro de Reyes. Vamos a ir al capítulo 2, versículos 1 al 4. Bueno, para este momento, ahora sí, ya existe un representante delante de Dios, un representante del pueblo delante de Dios. Entonces, este representante del pueblo es el rey. El rey se entiende con Dios. Si el rey peca, al pueblo le va mal. ¿Recuerdan en Deuteronomio? Si el pueblo peca, les va mal. Si el pueblo obedece, les va bien. Pero ahora la historia o las cosas han cambiado un poco. Ahora el rey representa al pueblo. ¿Recuerdan la ilustración que pusimos aquí con el hermano Eduardo? Que se había dado una conferencia de pastores y contaba chistes medios groseros. Y entonces ellos decían, los de Comunidad Gracia Redentora en Oaxaca son así como el pastor. Entonces algo parecido sucedía con el rey. Ahora él representaba al pueblo. Si el rey pecaba, al pueblo le iba mal. Si el rey caminaba conforme a la palabra de Dios, al pueblo le iba bien, eran bendecidos. Entonces esto ya está sucediendo aquí. David caminó pues bien con Dios y al pueblo le fue bien. Y vamos a ver que en la historia de Salomón, al pueblo le va a ir muy bien cuando Salomón está gobernando de una manera correcta, cuando Salomón está viviendo de una manera correcta delante de Dios. Vamos a ver, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. Bueno, David como el Mesías esperado está descalificado, está a punto de morir, pero viene un hombre que se levanta aquí. Dio órdenes a su hijo Salomón. Y escuchen las palabras de David. Yo voy por el camino de todos en la tierra. ¿Qué está diciendo David? Voy a la muerte, igual que todos. Híjole, qué triste, decimos nosotros, ¿no?
Todos vamos para allá. ¿Cuál era el consejo de Salomón en Eclesiastés? Vive porque vas a morir. Pienso que Salomón sacó muchos dichos de aquí, de estas enseñanzas de su padre. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Entonces dijimos que Dios le había hecho una promesa a David, y es exactamente esta: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Era la promesa que Dios le hizo a David. Así que David le dice a Salomón: guarda, guarda, guarda. Varias veces repite: guarda, obedece, vive conforme a estas palabras de Dios, para que se cumpla lo que el Señor me ha prometido, me ha dicho. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Dos cosas importantes aquí. Hay un trono que eternamente será del linaje de David. Esa era la promesa de Dios. Hay un trono que eternamente va a ser del linaje, de la familia, de los hijos, de los descendientes de David. Otra cosa, los descendientes de David están encargados de obedecer la ley de Dios. Dos cosas importantes. Así que Salomón entra en escena. Es el nuevo rey sobre Israel, heredando el trono de su padre. Hasta ahorita se está cumpliendo la promesa de Dios a David. Siempre va a haber un hombre de tu familia en este trono. Y David va a morir, pero Salomón va a quedarse. Dios es un Dios fiel. Pero hasta aquí las cosas no se ponen mal. Van pues caminando correctamente. Vamos a pasar más adelante. En su apunte dice el cenit de la historia redentora en el Antiguo Testamento. ¿Alguien ha escuchado esta palabra cenit? ¿David sí ha escuchado? ¿Qué quiere decir más o menos? Como el cumbre, el punto máximo. Sí, como la cumbre, el punto alto. Eso es más o menos lo que quiere decir el cenit. El punto alto de la historia redentora en el Antiguo Testamento. Bueno, hasta aquí parece que todo va bien, todo va marchando de manera correcta. Si vemos el capítulo 3, en el versículo 12 de Reyes, del primer libro de Reyes, vamos a ver que Salomón comienza siendo un buen rey, un buen hombre. Vean lo que Salomón le pide a Dios. Bueno, más bien, para no tardarnos mucho, porque llevamos media hora y nos falta un montón, vamos a leer la respuesta de Dios a Salomón. He hecho pues conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. He hecho pues conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido. Es la respuesta de Dios a Salomón. ¿Cuál era la oración de Salomón a Dios? Dios, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Dios lo escucha, le responde y le dice: he hecho conforme a lo que tú me has pedido. Dice: no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Salomón fue el hombre más sabio sobre esta tierra. Lógicamente, Cristo queda en un punto aparte. Él no entra en este plano de Salomón. Pero entre los hombres, Salomón fue el hombre
más sabio. Empezó a gobernar de una manera buena. Luego vamos a ver el 4:20. Vamos un capítulo adelante. Y a causa de esta sabiduría que Dios le dio a Salomón, Salomón empezó a vivir conforme a la palabra de Dios. Empezó a gobernar de una buena manera al pueblo, y el pueblo empieza a ver las bendiciones de Dios. Dice el versículo 20 del capítulo 4. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. El pueblo empezó a abundar aún más. Dice que comían, bebían y se alegraban. Es como que estaban de fiesta, ¿no? Comían, bebían, se alegraban y toda la cosa. Todo va excelente. En Ecuador dicen todo va chévere, todo va chido. Entonces, todo va bien con Salomón. Y entonces en la mente del israelita decía, es un buen rey. Posiblemente él es el que estamos esperando. Posiblemente es aquel que viene a redimirnos. Posiblemente es aquel Salvador prometido en Génesis 3:15. Pero vamos más adelante. Hay resultados aquí. Vemos el versículo 21. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Versículo 24. Porque Salomón tenía dominio sobre todos los reinos al oeste del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Versículo 34. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Impresionante lo que está sucediendo con el pueblo. Impresionante lo que está sucediendo con Salomón. Vemos que Salomón está caminando bien y Dios está cumpliendo su promesa. Si caminas bien, Salomón, al pueblo le va a ir excelente. Y Dios está cumpliendo su promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Pero vamos un poco más adelante. Vamos al capítulo 8, versículo 10. ¿Se acuerdan que David quería construir una casa a Dios? Y Dios le dijo, ¿sabes qué, David? Yo no habito en templos hechos por manos humanas. Tú no me vas a construir nada, David. Uno de tus hijos, a él sí le voy a permitir que lo haga. Así que Salomón construye el templo, majestuoso, impresionante. Algo que cuando lo lees es como que no te lo puedes imaginar, ¿no? Lleno de un montón de lujos y un montón de tesoros y cosas impresionantes. Pero el templo en sí no era lo valioso. Lo valioso era lo que iba a suceder cuando el templo estuviera terminado. Ya el templo está terminado y vamos a primer libro de Reyes 8:10. Vean lo que sucede. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. La presencia misma de Dios estaba en ese templo construido por Salomón. Así que cosas impresionantes están sucediendo aquí en el pueblo de Israel. Ahora ya no hay un tabernáculo que se mueve constantemente, sino que hay un templo fijo que no se va a mover nunca. O por lo menos eso pensaban hasta ese momento, porque después fue destruido varias ocasiones a causa de la desobediencia del pueblo y de los reyes que venían adelante. Pero la presencia de Dios estaba ahí, en medio del pueblo. Había un lugar ahora donde ellos podían ir y adorar a Dios.
Pero lamentablemente algo va a pasar. Salomón está haciendo un gran trabajo como rey, representando al pueblo y está trayendo bendición sobre ellos, está obedeciendo a Dios. Pero desafortunadamente el pecado todavía sigue ahí. Aunque Salomón es un buen rey, el pecado vive en su corazón y está ahí, como ese pequeño gusano que de repente empieza a moverse y empieza a molestar. ¿Y saben qué pasa con Salomón? ¿Alguien ha escuchado la historia? ¿Alguien ha leído la historia de Salomón? Empezó siendo un buen rey, trayendo bendición sobre el pueblo, pero después viene la desgracia. Vamos a ver lo que dice. Vamos a saltar al capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 14. Una lectura larga, pero bueno, vamos a ver, dice. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. ¿Cuántas mujeres en total? Híjole, ese hombre estaba medio malo, era un maniático ese hombre. Estaba medio loco. Dice, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto, ¿cómo dice ahí? Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Molo, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad el edomita. Este era del linaje real de Edom. Entonces vemos lo que sucede con Salomón. Después de ser un buen rey, después de traer tantas bendiciones sobre el pueblo, empieza a mirar un montón de mujeres. Les gustaban de todos tamaños, de todos colores. Como alguien dijo, no discriminaba a nadie. 700 mujeres, 300 concubinas, creo que decía, 1000 mujeres para Salomón. ¿Pero qué pasó con esas mujeres? Siendo de pueblos extranjeros que no conocían al Dios verdadero, empezaron a desviar el corazón de Salomón tras esos dioses. Le fue mal a Salomón. Siempre sale una aplicación de esto. Siempre a las señoritas, normalmente en la mayoría de iglesias, le dicen: no te vayas a casar con este muchacho o a los muchachos también, ¿no? O con esta muchacha que no es cristiano. Y ella dice: ¿pero por qué? Si está bien guapo y es bien inteligente y bien fuerte, mira, va al gimnasio y es lo más espectacular que he visto. Bueno, cuando le suceda esto y se empiezan a enamorar de uno de esos muchachos,
Si ustedes son cristianas realmente, vengan a este libro y a esta historia y van a ver. Y el corazón de Ari fue desviado tras dioses ajenos. Y el de Anita también. Y el de Brenda también, si es que comienzan una relación con un hombre que no conoce a Dios. Es lo más seguro que pueda suceder. Entonces, solo como anotación, no es necesariamente lo que enseña este pasaje ni nada, pero podemos aplicarlo. Y si lo obedecemos, es mucho, mucho mejor. Bueno, empieza el desastre aquí. Y si ven lo que le dice Dios a Salomón, voy a quitar el reino de tu mano, pero no lo voy a hacer de ti exactamente por amor a tu padre David. Dice, va a pasar más adelante. Y vemos cómo las promesas de Dios se siguen cumpliendo a pesar de nuestra infidelidad. A pesar de nuestros fracasos, las promesas de Dios siguen cumpliéndose. Pero eso no quiere decir que, bueno, vayamos a fracasar todos para que las promesas de Dios sigan cumpliéndose. Como dice Pablo, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ninguna manera. No, qué mejor si podemos obedecer a Dios y por esa obediencia, bueno, realmente la bendición de Dios siempre va a venir. Pero qué mejor que seamos bendecidos por ser buenos hijos de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos con Salomón. Empieza a derrumbarse todo. El pecado entra en la historia como entró en el jardín del Edén. Todo estaba bien. Adán y Eva caminaban como los reyes de la tierra. Ponían nombres a los animales. Cuando de repente entró el pecado y todo, como dice esa canción, ¿no? Y todo se derrumbó, ¿no? ¿Sí han escuchado esa canción? Es un clásico, ¿no? Y todo se derrumbó. Pasó así en el Edén, pasó así en el reino de Salomón, y normalmente pasa constantemente en nuestras vidas. Vamos bien entre el pecado y como el socavón ahí en Puebla, ¿no? Y la casa como que quedándose y como que yéndose hacia el fondo. Entonces, es lo que sucede siempre. El pecado entra y hacia abajo. Vamos a seguir porque si no nos tardamos. Y aquí sucede lo que tenía que suceder. Dios, así como cumple sus promesas de bendición, también cumple sus promesas de juicio, de disciplina, de castigo. A este momento, ahora el reino va a ser dividido. Dijimos que se dividen en dos partes. El reino del norte, que dijimos cuántas tribus tenía, 10 tribus. Y el reino del sur, que se quedó con ¿cuántas tribus? Con 2. ¿Cuáles eran? Judá y Benjamín, que era una tribu pequeña, dijimos que fue como, pues de alguna manera absorbida por Judá. Entonces quedaron ahí, reino del norte, reino del sur. El reino del norte se le llama Israel, su capital era Samaria, o también normalmente la Biblia le da el nombre de Efraín. Y el reino del sur era Judá y su capital Jerusalén. Entonces ahí estamos. Reino del norte, reino del sur. Y aquí comienza ahora la historia del reino del norte y del sur. ¿Por qué? Porque cada reino va a tener sus propios reyes ahora. Ya no va a haber un solo rey sobre todo el pueblo, sino que va a haber 2 reyes. Uno en el norte, otro en el sur. Normalmente los más malvados fueron o estuvieron gobernando en el norte. Y algunos medios estuvieron gobernando en el sur. Vamos a ver primero la historia del reino del norte. Vamos a ver primer libro de Reyes, capítulo 14.
versículo 14 al 16. Dice: y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante. El Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y Él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras, provocando a ira al Señor. Él abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel. Bueno, en este momento el rey del norte era este hombre llamado Jeroboam. Jeroboam era un hombre impío, adoraba otros dioses, y Dios le advierte: ¿sabes qué? Van a venir y van a destruir esta casa. Dios te va a mandar a otro lugar que no es tierra, te va a llevar lejos de aquí. Así que Dios empieza a advertir. Por la maldad de Jeroboam, al pueblo le va a ir mal. Pero en medio de esto aparecen dos personajes importantes. Bueno, y hubo muchos más personajes importantes de este estilo. Aparecen los profetas. Elías y luego su sucesor, que se llamaba ¿cómo? Eliseo. Elías y Eliseo. Aparecen estos dos. Cuando nosotros escuchamos la palabra profeta, es como que nos imaginamos estos hombres con su bola de cristal, ¿no? Que están viendo el futuro y un montón de situaciones medias extrañas. Pero no era necesariamente así un profeta bíblico. Un profeta en la Biblia era encargado de escuchar la voz de Dios y comunicársela al rey, que era el representante del pueblo. Ya sea dando las advertencias como estas: si no obedeces, Dios va a enviar castigos sobre el pueblo. Venían advertencias de parte de Dios por medio del profeta. Y trataban también de guiar al rey a caminar en los caminos de Dios, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces era más o menos el trabajo de los profetas. Estaba Elías primero, y cuando Elías es llevado por ahí por un ¿qué es que se lo llevó? ¿Se acuerdan? Como un carruaje de fuego, ¿no? Se lo llevó, y estaba su siervo, que era Eliseo, y pidió algo. Creo que dijo que si me das el espíritu que había en Elías o algo así. Entonces, a una doble porción creo que pidió, ¿no? De lo que era Elías. Y pues creo que Dios se lo concede, y pues Eliseo también se vuelve un gran profeta. Así que hace varias hazañas. Bueno, entre esto Elías tenía unos principales enemigos que eran, ¿cómo se llamaban? La mujer bien malvada, ¿esa se acuerdan? Acab era el hombre, el rey, y su esposa, Jezabel, ¿no? Cuando Elías se quiere morir porque pues parecía que nadie más quedaba que sirviera al Dios vivo y verdadero, y Dios le manda ahí unos cuervos a que lo alimenten. Elías se duerme y despierta con más energías. Elías de repente junta a un montón de los profetas de Baal y le dicen: a ver, despierten a su Dios y que haga aquí milagros. Y pues el supuesto Dios de estos sacerdotes no contesta, porque no existía realmente. No era un Dios verdadero como el de nosotros, como el de Elías. Y cuando Elías clama a Dios, Dios responde, y entonces Elías asesina a un montón de gente ahí en el monte. ¿Cómo se llamó ese monte? El monte Carmelo, ¿no? Ahí exactamente. Entonces, la historia, los profetas también entran en esta historia en el libro de los Reyes. Y comienzan a pasar cosas así. Los reyes del norte eran malvados, y normalmente decían: y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y viene el otro rey y decía: y este hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y este hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero hay dos parámetros, dos medidas con los que son comparados los reyes. Unos con David y los otros con Jeroboam. David, por lo bueno que fue, y Jeroboam, ¿o cómo se llamaba ese?
sino Jeroboam, por lo malo que fue. Entonces los reyes del norte normalmente decían, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que Jeroboam su padre. Y los reyes del sur decían, cuando había un rey malo en el sur decía, y no hizo lo bueno, o no fue tan bueno como David su padre. Y entonces entramos al reino del sur, que es Judá. Viene el ataque de los asirios sobre Jerusalén por la desobediencia del rey, por la desobediencia del pueblo. Pero entre todos estos reyes malos y medios malos o medios buenos va a aparecer un rey, pues bueno, uno que al parecer la Biblia dice que fue tal vez un poco mejor que David. Va a aparecer un rey piadoso. ¿Alguien recuerda su nombre? No. ¿Cómo es posible que no lo recuerden? Vamos a ver, segundo libro de Reyes 19, 16 al 19. Segundo de Reyes 19, 16 al 19. ¿Ya descubrieron el nombre? ¿Cómo se llamaba? Sennacherib. Bueno, es que esta es la otra historia de un rey también que fue, pues, bueno, el rey Ezequías. ¿Recuerdan qué le pasó a Ezequías? No, creo que él es el que estuvo a punto de morir, ¿no? Y Dios le da otra oportunidad de vivir, pero en eso, pues Ezequías le falla a Dios. Pero bueno, veamos lo que dicen esos versículos, 16 al 19. Ya no veo. Encuentro el 15, el 17, pero no el 16. Aquí está. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor, Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces Ezequías de alguna manera está restaurando la adoración al Dios vivo y verdadero, quitando los dioses falsos que había en ese momento en el pueblo, en el reino del sur. Así que, pues, de repente aparece un rey que se llama, por aquí tenía su nombre que se me había ido también, el rey Josías. El rey Josías era un rey, o fue un rey excelente. La historia pueden encontrarla en Segundo de Reyes 22, 23. Veamos lo que dice el versículo 23, 25. Capítulo 23, versículo 25. 24 dice así: Josías también quitó a los adivinos y a los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. ¿Sí han escuchado? ¿Están escuchando lo que dice? Que dice, antes de él no hubo otro rey que se volviera
al Señor. Dice así exactamente: y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Entonces, ¿cómo es? Josías fue un rey excelente. No hubo uno como él antes ni después de él. Pero, pues, realmente las cosas no están como esperábamos. Ninguno de estos reyes han sido el Mesías esperado. Ni David, ni Salomón, ni Jeroboam. Josías parece que parece que puede ser, es candidato a este título de que va a ser el Salvador. Pero después pasan cosas y realmente no sucede. Así que todo parece perdido. Capítulo 25, vamos a 2 de Reyes 25, versículo 7. Y aquí pasa lo que todos temían. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos. Lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Así que los babilonios vienen, toman Jerusalén y se los llevan cautivos, se los llevan al exilio, lejos de su tierra. Todo está perdido. No hay solución, parece, no hay vuelta atrás. La desobediencia de los reyes, la desobediencia del pueblo, hace que esto suceda. Las promesas del juicio de Dios se están cumpliendo y son llevados lejos de donde ellos pertenecían, lejos de su templo, lejos de sus casas, lejos de su pueblo. Así que parece que todo está perdido. Están encadenados con cadenas de bronce, dice, y se lo llevaron a Babilonia. Pero algo terrible le hicieron antes, ¿no? Mataron a sus hijos delante de él y después le sacaron los ojos. Terrible, peor que las películas de terror, ¿no? Sí que todo parece perdido, pero dice aquí en el manual hay un pequeño rayo de esperanza. Vamos al capítulo 25 ahí mismo, versículos 27 al 30. Y aquí nos va a narrar una pequeña historia de un descendiente del rey David. Y si es un descendiente del rey David, entonces hay una pequeña esperanza de que ese trono siga ocupado por alguien del linaje de David, como Dios lo había prometido. En el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá. Así que este rey estaba prisionero, estaba esclavo ahí en Babilonia, y este nuevo rey decide que liberar a Joaquín. Y dice, y le habló con benevolencia, y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión, y comió siempre en la presencia del rey, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. Así que hay un pequeño rayo de esperanza, que este trono prometido a David siga ocupado por uno de sus descendientes. Y ahí está Joaquín. ¿Alguna vez habían escuchado a este personaje? Joaquín. Yo hasta la mañana que estaba repasando otra vez la lección, Joaquín, nunca había sabido que había este nombre en la Biblia siquiera. Creo que lo había pasado por alto, sin poner mucha atención en mi lectura. Pero es un personaje importante, porque es la esperanza de que el reinado de David siga todavía. ¿Será Joaquín entonces el redentor que buscamos? Bueno, nosotros vemos la historia
ya no hacia adelante, sino hacia atrás. Y sabemos que Joaquín no era, pero seguramente de por ahí salió el verdadero Salvador, el verdadero Mesías, que es Jesucristo. Así que esta fue la larga historia de los reyes, que tratamos de cubrirla en una hora, pero pues es imposible. Tuvimos que omitir muchos detalles importantes, interesantes. Pero pues esperamos en algún momento poder tomar estas historias más detalladamente y verán que son mejores que las películas y las telenovelas que vemos en la televisión. Así que con esto terminamos, vamos a descansar un rato.